Las 3:44, este despacho reanuda la presente diligencia, debiéndose o siguiendo, teniendo en cuenta las etapas ya evacuadas, se continuará con el proferimiento de la sentencia número 9 dentro del proceso ya referenciado, haciendo en primera medida un breve relato de las pretensiones y de las excepciones propuestas por el demandante y por las demandadas como para contextualizar las consideraciones que se emitirán. Así las cosas, se pasará a proferir la sentencia número 9, como ya se haciendo un breve relato de los antecedentes. Los señores Carlos Alberto Micolta y otros formularon demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Acción SAS, pretendiéndose declarar la existencia de una relación laboral entre ellos y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, y que se declara que Acción obró como un mero intermediario sin anunciar su calidad. Además, se declara que Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura actuó de mala fe. Como pretensión declarativa subsidiaria, solicitó la parte demandante que se declare la existencia de un contrato a término indefinido entre los demandantes y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en aplicación del artículo 8 de la Convención Colectiva. De otro lado, como pretensiones condenatorias, solicitan los demandantes el pago del reajuste salarial, prestacional, legal y extralegal de los demandantes, teniendo en cuenta lo que efectivamente percibía un trabajador que ejercía las mismas labores que los demandantes, pero vinculado directamente con Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en aplicación del principio de trabajo igual, salario igual, teniendo como consecuencia la reliquidación de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, la indemnización y las indemnizaciones correspondientes como pretensión condenatoria subsidiaria. En el evento de que el demandante sea despedido o se presente renuncia motivada, se solicita el reintegro, y si no procede el reintegro, se solicita también de manera subsidiaria la indemnización por despido sin justa causa. Por su parte, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, buena fe y compensación. De la misma manera, Acción SAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo las excepciones de mérito de pago y prescripción. Bajo este contexto, se emitirán las siguientes consideraciones. Primero, presupuestos procesales. En el presente proceso ordinario laboral se encuentran reunidos los requisitos necesarios para regular la formación del proceso y el perfecto desarrollo de la relación jurídico-procesal, condiciones que permiten pronunciar una sentencia de fondo. De la misma manera, no se observa por parte de este despacho causal de nulidad alguna susceptible de invalidar lo actuado. 2. Problema jurídico. Teniendo en cuenta que no fue materia de discusión dentro del debate procesal los siguientes hechos. Primero, la calidad de empresa de servicios temporales de Acción SAS, que, como segundo hecho, durante la vinculación laboral de los demandantes con Acción SAS, fueron enviadas en misión a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que fue la empresa beneficiaria del servicio. Y 3, que los demandantes realizaron la labor de operador de TIM montacarga durante los periodos que se solicitan. Acá se declaran la relación de trabajo con Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, además que se solicita la reliquidación de salarios y prestaciones durante ese periodo interregno de tiempo. En razón de lo anterior, los problemas jurídicos a resolver son los siguientes. Primero, sin aplicación del principio de la realidad sobre las formalidades entre los demandantes y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se suscitó una relación de trabajo teniéndose como solidariamente responsable a Acción SAS por haber fungido como intermediaria sin anunciar tal calidad. Como segundo problema o tópico a resolver dentro del presente proceso, se establecerá la procedencia de la pretensión subsidiaria, esto es si procede o no, de declararse que entre los demandantes y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se suscitó un contrato a término indefinido en razón de la aplicación del artículo 8 de la Convención Colectiva señalada por la parte demandante. Como tercer problema jurídico, se analizará sin aplicación del principio el trabajo igual valor, salario igual valor, procede el reajuste salarial de los demandantes, así como la liquidación de las prestaciones sociales, vacaciones y pago de la seguridad social de acuerdo con el salario real de los demandantes. De la misma manera, y como tópico final, se analizará por parte de esta agencia judicial la procedencia o no del reintegro de los demandantes y subsidiariamente la indemnización por despido sin justa causa. Además, se estudiará las pretensiones de tipo indemnizatorio.
Tercero, tesis. Esta agencia judicial negará la declaratoria de un contrato de trabajo entre los demandantes y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, además de negarse la procedencia de la aplicación del principio de trabajo de igual valor, salario de igual valor para los demandantes, teniendo ello como consecuencia la absolución de las demandadas a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. 4. Argumentos de la decisión. 4.1. De las empresas de servicios temporales y su utilización. El artículo 77 de la Ley 50 de 1990 establece 2 puntos, abro comillas: los usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo. Segundo, cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencias, en incapacidad por enfermedad o maternidad. Y tercero, para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más. Cierro comillas. De acuerdo con lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, definiendo el marco interpretativo del artículo 77 idem en reciente sentencia SL 3252 del 2020, a través del cual se rememoró la sentencia SL 3520 del 2018, consideró 2 puntos, abro comillas. Por estas razones, las empresas usuarias no pueden acudir fraudulentamente a esta contratación para suplir requerimientos permanentes. De allí que el artículo 6 del decreto 4369 del 2006 les prohíba prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferentes empresas de servicios temporales cuando al finalizar el plazo de 6 meses prorrogable por otros 6 aún subsistan incrementos en la producción o en los servicios. Al respecto, esta sala en sentencia SL 17025 del 2016 adujo que las empresas usuarias no pueden encubrir una necesidad indefinida en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia de una necesidad temporal, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente los servicios personales de los trabajadores en misión, tal como ocurriría cuando la contratación no encuadre en ninguna de las causales del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, o cuando excedan el término máximo previsto en el numeral 3 del precepto citado. La infracción de las reglas jurídicas del servicio temporal conduce a considerar al trabajador en misión como empleado directo de la empresa usuaria, vinculado mediante contratos laborales a término indefinido con derecho a todos los beneficios que su verdadero empleador, esto es la empresa usuaria, tiene previstos a favor de sus asalariados. A su vez, debe tenerse a la empresa de servicios temporales como simple intermediaria, que al no manifestar su calidad de tal, está obligada a responder solidariamente por la integridad de las obligaciones de aquella. Cierro comillas. De las reglas y las subreglas jurisprudenciales provistas, se tiene que la empresa usuaria solo puede utilizar los servicios de la EST para labores ocasionales, transitorias o para reemplazar personal que se encuentre en vacaciones, que no sobrepase el periodo de 6 meses prorrogables hasta por 6 meses más, pues utilizarse los trabajadores de la EST de forma permanente también tendría la consecuencia de tener a la empresa de servicios temporales como simple intermediario y solidariamente responsable de todas las obligaciones emanadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. 4.2. Caso concreto. Atendiendo al problema, a este tópico en específico planteado con la demanda, no es del caso analizar los elementos estructurales. Perdón, ¿hay alguno que se está conectando y desconectando? ¿Me están escuchando? Sí, señor, yo le oigo. Perfecto. Les pido por favor que si en algún momento que ya me ha sucedido se va la señal, por favor me interrumpen y me dicen si no me escuchan para no volver a dictar la sentencia. De verdad que es bastante, que en cualquier momento si se da alguna interrupción de señal me avisen por favor. Entonces, se continúa atendiendo el problema jurídico planteado con la demanda. No es el caso analizar los elementos estructurales de toda relación de trabajo, pues no es materia de discusión que los demandantes fueron contratados como trabajadores en misión por Acción SAS para prestar sus servicios en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en el cargo de operador de TT y montacarga, pagándosele el salario pactado, las prestaciones sociales y la seguridad social, correspondiendo a este jugador únicamente resolver si Acción SAS, quien fungió
como empresa de servicios temporales realizó su labor dentro de las actividades enmarcadas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990. Bajo este contexto, descendiendo al caso objeto de estudio, a folio 273 a 276 del expediente mixto, se encuentra certificado de existencia y representación de acción SAS, a través del cual se verifica que la misma tiene como objeto la prestación de servicios temporales con terceros beneficiarios, mediante la labor desarrollada por personas naturales contratantes por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto a estas la calidad de empleador. A folios del expediente 55, 331, 101, 323, 315 y 340 del expediente mixto se encuentra contrato de trabajo por término que dure la obra o labor determinada suscrita entre los demandantes y acción SAS, el cual tiene por objeto desarrollar la labor determinada y específica, que tiene por objeto desarrollar la obra o labor determinada y especificadas con la orden de pedido que hace la empresa usuaria y que el trabajador de emisión declara conocer y aceptar. A folios 41, 53, 71, 87, 97, 114, 125, 137, 151, 154 y 165 del expediente reposan certificados laborales expedidos por acción SAS, de los cuales se constata que las hoy demandantes fueron enviados en emisión por la EST a Texas SAS y a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA, por términos inferiores a un año por cada una de las empresas, siendo necesario advertir por parte de este despacho que unidos los términos de prestación de servicios se supera el año de contratación. A folios 353 y siguientes reposa certificado de existencia y representación de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, en la cual se constata que en el año 2016 la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se fusionó con Texsa por absorción, operando la sustitución patronal del artículo 77 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto a la fusión de sociedades, es necesario precisar por parte de este despacho que tal institución jurídica está contemplada en el artículo 172 del Código de Comercio, el cual señala que, abro comillas, habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión. Cierro comillas. Es necesario señalarse por este despacho que la fusión por absorción no surge de la fusión por absorción, no surge una nueva compañía, sino que una de ellas absorbe a la otra disolviéndose en la primera. De acuerdo con lo anterior, queda claro para este despacho que para efectos laborales se suscitó la sustitución de empleadores. Sin embargo, para efectos de la contratación de la persona jurídica, esto es de Texsa, de la antigua Texsa y la sociedad portuaria antes de la fusión, con terceros, unos son los contratos que celebró Texsa SAS y otros los contratos celebrados por Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA. Lo anterior se señala en el sentido de indicar que no se puede entender que existió un solo contrato entre Acción SAS y la absorbida Texsa SAS, posteriormente Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, pues con la fusión por absorción, Texsa se disolvió como persona jurídica al absorber la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, teniéndose que cada una de ellas, previo a la absorción, tenía una contratación independiente y autónoma. Prueba de ello es el contrato que aporta Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, contentivo a folio 397 y siguiente del expediente mixto, contrato de prestación de servicios, el cual se suscribe en el año 2003, a través del cual Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se observa que venía sosteniendo contratos de manera independiente y autónoma con Acción SAS mucho antes de la absorción. Ahora bien, dentro del juicio oral se recibió la testimonial del señor Pedro Alejandro Rivas Caicedo, único testigo, una única testimonial practicada dentro del juicio oral, o quien manifestó que la contratación del personal a través de Acción se debía a la compra de maquinaria para desarrollar la labor de operador de TT y montacargas, además señalando que la misma se da por incremento en la demanda de la labor. Indicó que él fue contratado a través de Acción SAS en el año 2010 y que luego pasó
directamente ser contratado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Lo dicho por el testigo fue constatado por varios de los demandantes dentro del interrogatorio de parte. Verbigracia, los señores Uber Elías Bente y Diego Lave manifestaron que la contratación del personal en acción se debía a la demanda de servicios y que cada vez que había mayor demanda o incremento en la demanda, los que estaban contratados con Acción SAS pasaban directamente con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y el personal que se integraba por el incremento de la demanda lo hacía a través de Acción SAS. El material probatorio señalado es el único tendiente a demostrar la utilización fraudulenta de la empresa de servicios temporales para que así se tenga como verdadero empleador a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y como intermediario y solidariamente responsable a la EST Acción SAS. Por su parte, las entidades demandadas sostienen que la contratación del accionante acaeció debido al incremento en la producción y en la demanda, en atención a la mayor atención de cargamento y de la operación portuaria. De las pruebas recaudadas, es menester concluir que no se utilizó de manera ilegal o fraudulenta a la EST Acción SAS, teniendo en cuenta los siguientes argumentos. Primero, no se sobrepasó el límite temporal de 1 año de contratación a través de la EST, pues tal como se indicó, Texa SAS era una persona jurídica independiente a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, sosteniendo Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y Texas, antes de la fusión, relaciones comerciales con Acción SAS, de manera independiente y autónoma, porque visto las certificaciones relacionadas, las cuales fueron aportadas por la parte demandante, ninguna de las misiones encomendadas a los demandantes, esto es, si se observan los certificados aportados y de manera independiente los servicios prestados con Texa, independientemente y con Sociedad Portuaria, independientemente ninguna, superó el término de 1 año. 2. Con la testimonial de la parte demandante, como los interrogatorios de parte practicados dentro del juicio oral, quedó evidenciado que la contratación de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura a través de Acción SAS siempre se dio por el incremento de trabajo en la actividad portuaria y la cantidad de trabajo, encontrándose tal actividad dentro del marco establecido en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990. Se evidenció además por parte del despacho el actuar probo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, pues siempre que había un incremento en el trabajo contrataba a la EST Acción SA, esto es para que enviara trabajadores en misión, sin solo quedarse en ese mero actuar, pues luego de mantener el mismo flujo de actividad portuaria de manera permanente, contrataba al personal temporal, esto es vinculado a través de la EST de manera directa. Cuarto, se hace necesario precisar por parte de este despacho que los trabajadores en misión siempre realizarán el objeto social de la entidad usuaria, pues esta es la entidad usuaria, ejerce subordinación por delegación, la cual se radica en cabeza de la empresa usuaria, en cuanto a impartir órdenes en cualquier momento, en cuanto a tiempo, modo, lugar y cantidad de trabajo. Sin embargo, es necesario precisar que el poder disciplinario y subordinante está radicado en la EST. En vista de los anteriores razonamientos, no se puede concluir por parte de este despacho que Acción SAS actuó en fraude de ley, contrariando los postulados del artículo 77 de la Ley 50 del 90, para que se tenga como consecuencia tener a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura como verdadero empleador y a Acción SAS como mero intermediario y solidariamente responsable. Lo anterior tiene como consecuencia absolver a las demandadas de la pretensión que se está haciendo estudio en estos momentos de que se detuviera como empleador a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y como intermediaria sin anunciar tal calidad a la empresa de servicios temporales Acción SAS, situación que no se logró demostrar por la parte demandante. Ahora bien, al no prosperar la pretensión principal, procederá el despacho al estudio de la pretensión subsidiaria, esto es, se declara la existencia de un contrato a término indefinido con Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en aplicación del artículo 8 de la Convención Colectiva, teniendo en cuenta la relación que sostuvieron los accionantes directamente con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Así las cosas, descendiendo el caso objeto de estudio, fueron 42, 53, 75, 87, 103, 115, 127, 140, 152 y 169 reposan contratos celebrados entre los demandantes y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura a término definido, a través de los cuales se les contrató para ejercer la labor de supernumerario operador de equipos. Por su parte, a folio 194 y siguientes reposa convención colectiva celebrada entre la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y el sindicato
SNTT Subdirectiva Buenaventura, la cual no goza de nota de depósito y la cual en el parágrafo segundo del artículo 8 señaló, abro comillas, la sociedad portuaria regional de Buenaventura podrá contratar trabajadores a término fijo inferior a un año y únicamente podrán prorrogarse sucesivamente hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales deberá ser indefinido, siempre y cuando el trabajador esté ocupando un cargo vacante aprobado a término indefinido. Sobre la constancia de depósito, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reciente providencia AL 1640 del 2021, a través de la cual rememoró la sentencia SL 237 del 2017, señaló abro comillas. Ahora bien, aun cuando con insistencia la Sala ha reiterado que la nota de depósito de las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo impone el cumplimiento de tal actuación, incluso exigiendo que se haga en los términos de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo, como se dijo, por ejemplo, en las sentencias SL 3495 del 2014, SL 4427 del mismo año y SL 930 del 2014, cierro comillas. Ahora bien, teniendo en cuenta la pretensión debatida, la jurisprudencia citada, debe estar acreditado dentro del plenario el requisito legal de la constancia de depósito en tiempo de una convención colectiva de trabajo, y esto es la convención colectiva celebrada entre la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y el sindicato SNTT Subdirectiva Buenaventura, cuando es la fuente del derecho debatido en un proceso. Si las cosas, alegado por la parte accionante como fuente legal de los derechos que en esta instancia exige la convención colectiva reseñada, una convención colectiva debe constar con constancia de depósito para que efectivamente fuere fuente obligatoria de derechos. Constancia de depósito que carece la convención aportada razón suficiente para negar la pretensión subsidiaria basada en el artículo 8 de la convención ya reseñada y aquí debatida, teniendo en cuenta que la misma no tiene la entidad dentro del presente proceso de producir los efectos pretendidos por la parte accionante. Quinto, principio de trabajo igual, salario igual. Para determinarse entonces si los demandantes tienen derecho a la nivelación o reajuste salarial, se debe aplicar el artículo 143 del Código Sustantivo de Trabajo, y el cual consagra el principio de salario de igual valor, trabajo de igual valor. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 691 del 2021, a través de la cual citó la sentencia SL 217 del año 2014, al ocuparse del principio de la equidad retributiva entre trabajadores, explicó que el mismo adoptó 2 acepciones. La primera, a trabajo igual, salario igual, el cual busca evitar las discriminaciones directas en los trabajos salariales diferentes fundados en motivos ilegítimos. Y la segunda, a trabajo de igual valor debe corresponder igual retribución, el cual se traduce en que, y abro comillas de la cita de la Corte. Si dos trabajadores realizan trabajos que agregan el mismo valor, bien sea por desempeñar el mismo trabajo o bien sea por desempeñar oficios diferentes pero que aportan el mismo valor, debe recibir igual retribución. Es evidente entonces que el segundo principio abarca el primero, ya que no solo se refiere al trabajo igual desempeñado en puestos igual, sino también a trabajos de contenido equivalente, igual valor, aunque no sean rigurosamente los mismos, cierro comillas. En la providencia citada, la Corte enfatiza en el trato igual, a menos que exista una razón relevante y objetiva para dar un trato desigual, que no se considerará discriminatorio cuando sea jurídicamente legítimo u objetivo. Sobre este tópico se adoctrina lo siguiente por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, abro comillas. De lo estatuido en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, se deriva que 2 trabajadores se consideran iguales cuando también son iguales el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia de quienes lo desempeñan. En tal caso, el salario deberá ser igual. Se deriva también de este precepto que 2 trabajadores pueden recibir salarios diferentes cuando no hagan el mismo trabajo en puesto, jornada y condiciones de eficiencia. Se continúa con la cita de la Corte. Es decir, la citada norma contempla 3 criterios tertium comparationis que deben cumplirse para que 2 trabajadores se consideren iguales y reciban la misma retribución. 2 de tipo objetivo, esto es puesto y jornada,
y uno de tipo subjetivo, condiciones de eficiencia. Si uno solo de esos elementos es distinto, justificará una diferencia retributiva entre ambos trabajadores, pues en tal hipótesis sus trabajadores no se considerarán iguales. Cierro comillas. La Corte Suprema de Justicia destacó que para dar aplicación al principio trabajo igual valor, salario igual, es deber del reclamante demostrar que el trabajo desempeñado lo fue en igual condiciones de eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad de trabajo. 5.1, caso concreto. Lo primero que se hace necesario señalar por parte del despacho es que este principio se aplica tanto a trabajadores en misión de la empresa usuaria como a los trabajadores vinculados directamente con ella y entre ellos, teniendo en cuenta lo prescrito por el artículo 2.2.6.5.5 del decreto 1072 del año 2015, el cual se encargó de señalar de forma clara cuáles son los derechos que tiene un trabajador en misión enviado por la empresa de servicios temporales de la siguiente manera, abro comillas y cito la norma. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en las empresas. Igualmente tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo en materia de transporte, alimentación y recreación. Se entiende por lugar de trabajo el sitio donde el trabajador en misión desarrolla sus labores junto con trabajadores propios de la empresa usuaria, cierro comillas. Con lo anterior, la ley busca evitar que los empresarios desmejoren las condiciones laborales de sus trabajadores, puesto que se había vuelto costumbre despedir los empleados de planta que resultan costosos para reemplazarlos por trabajadores en misión contratados por un valor menor. Ahora bien, lo que pretende la parte demandante, todos ellos, operadores de TT y montacargas, es que se le pague el mismo salario de los operadores de montacargas vinculados directamente con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, cuando ellos estuvieron trabajando para la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, pero como trabajadores en misión a través de Acción SAS. Al igual, solicita que se le pague el mismo salario de los operadores de TT y montacarga vinculados con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, pero en comparación con los vinculados a través de contrato a término indefinido, teniendo en cuenta que ellos estuvieron vinculados directamente con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, pero a través de un contrato a término fijo. Ahora bien, descendiendo al caso objeto de estudios, a folios 41, 53, 71, 87, 97, 114, 125, 137, 151, 154 y 165, el expediente mixto, reposan certificados laborales expedidos por Acción SAS, los cuales fueron aportados por los demandantes y a través de los cuales se acredita que mientras estuvieron como trabajadores en misión al servicio de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, realizando la labor de operadores de TT y montacargas, para el año 2015 devengaron un salario de 1.380.000 pesos más variables, y para el año 2016 un salario de 1.459.000 pesos más variables. A folios 42, 53, 75, 87, 103, 107, 127, 140, 152 y 159 reposan contratos celebrados entre los demandantes y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura a término definido, contratos que fueron todos celebrados entre los meses de abril y marzo del año 2017. Tal como se observa en los contratos, se estableció un salario por parte de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en la suma de 1.557.000 pesos. Por su parte, se afectó de tener un punto de comparación para establecer si existió algún trato discriminatorio. Dentro del juicio oral se recibió la testimonial del señor Pedro Alejandro Rivas, quien manifestó que siempre ha ejercido la labor de operador de TT y montacargas, al igual que los demandantes. Sin embargo, ha estado vinculado a través de un contrato a término indefinido con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura desde el año 2012, quien con su declaración aportó recibos de pago de los años 2015, 2016 y 2017 para efectos de comparar los salarios. Dentro de la carpeta, anexos a audiencia comprobante de pago, a través de los cuales reposan los recibos de pagos aportados por el testigo en mención y a través de los cuales se constata efectivamente se constató que efectivamente el testigo ejerce la labor de operador TT y montacarga
y que como salario básico para el año 2015 recibió la suma de 1.070.698 pesos, más trabajo suplementario e incentivos por rendimiento. Para el año 2016 recibió la suma de 1.518.000 pesos más trabajo suplementario e incentivos por rendimiento, y para el año 2017 recibió la suma de 1.654.000 más trabajo suplementario e incentivos por rendimiento. Visto todo el material probatorio recaudado y de acuerdo con las subreglas establecidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no es suficiente que un trabajador tenga la misma profesión de otro, pues lo relevante a la hora de determinar si dos trabajadores realizan un trabajo de igual valor es que ambos desempeñen el mismo puesto en la misma jornada con las mismas condiciones de eficiencia, situaciones que debe demostrar la parte demandante tal cual lo estableció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues a quien le corresponde demostrar los supuestos fácticos para que se le apliquen las consecuencias jurídicas que se pretenden con la demanda es a quien pretende su beneficio. Ahora bien, en el caso objeto de debate, los demandantes demostraron la calidad de operadores TT y montacarga, la remuneración y el tiempo en los cuales los actores laboraron, mientras se sostuvo la relación con las demandadas, demostrando que ellos, como su par, Pedro Rivas, estuvieron vinculados directamente con la sociedad portuaria, el cual estuvo vinculado directamente con la sociedad portuaria, desempeñando funciones de operador TT y montacarga con la entidad demandada, pero en calidad de trabajador de emisión, ya sea debiéndose indicar que lo prestaron, ya sea como trabajador de emisión o con vinculación, o ya sea con vinculación directa con la sociedad portuaria regional de Buenaventura, tal cual como quedó evidenciado con las documentales referenciadas. Sin embargo, en lo que respecta al segundo requisito, esto es que la labor encomendada se desempeña en la misma jornada, pues si bien con los certificados expedidos por Acción S.A. y los contratos de trabajo referenciados, esto es, los contratos de trabajo suscritos entre la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y los demandantes para los años 2015, 2016 y 2017, los accionantes trabajaban 48 horas semanales, desconociéndose cuántas horas trabajaba a la semana el señor Pedro Rivas, con quien se está haciendo la comparación, sin que quedara evidenciado la jornada en que él mismo trabajó o si tenía algún tipo de jornada especial. De acuerdo con la anterior referencia, el señor Pedro Rivas, con quien se pretende hacer el test de igualdad y verificar si los demandantes fueron objeto de discriminación alguna, tal comparativa no se puede hacer, pues se desconoce si el testigo laboró la misma jornada o la misma cantidad de horas que los demandantes, y sin que se aportara en el plenario certificado o contrato de trabajo alguno del testigo, esto es del señor Pedro Alejandro Rivas, que diera cuenta, como ya se indicó, de la jornada que trabajaba, de los turnos que hacía, de las horas efectivamente realizadas. Tampoco se probó por la parte accionante si el trabajo de los demandantes en comparación con el trabajo realizado por el señor Pedro Rivas se efectuó en las mismas condiciones de eficiencia. Por todo lo anteriormente relatado y teniendo en cuenta que no se cumplen 2 de los 3 requisitos exigidos por la jurisprudencia para efectos de que se considere la nivelación salarial y la reliquidación solicitada, se da cuenta este despacho que no cumple la parte demandante con los criterios objetivos para que se proceda con la nivelación solicitada, siendo su carga demostrar los supuestos de hechos de las normas para acceder a las consecuencias jurídicas que pretende. La parte accionante, pues con su testigo solo se llanó a manifestar que por tener todos la calidad de operadores TT y montacarga debían devengar el mismo salario, sin demostrar que los mismos tenían la misma jornada y trabajan las mismas horas, mucho menos se probó en términos de eficiencia si el trabajo de los demandantes comparado con el trabajo del testigo aportaban en la misma medida a la consecución del fin de las empresas accionadas. Por todo lo anterior, se negará la procedencia de la nivelación solicitada por la parte demandante, así como la liquidación de las prestaciones sociales, pago de seguridad social, la indemnización del artículo 65 solicitada, además de la indemnización por prejuicios, tanto materiales e inmateriales, teniendo en cuenta que no se cumplieron los requisitos objetivos ni subjetivos para que proceda la nivelación pretendida. De otro lado, en lo que tiene que ver con la pretensión de reintegro, los demandantes, exceptuando a los señores James Rentería y Junior Arbeláez, quienes en la actualidad se encuentran vinculados con la Sociedad Portuaria de Buenaventura, dentro del interrogatorio de parte
se hace necesario señalar, que dentro del interrogatorio de parte, los demás accionantes confesaron que no ostentaban fuero sindical alguno, condición de discapacidad alguna o algún fuero de paternidad al momento de su vinculación, sin que se pueda alegar derecho convencional alguno que dé derecho al reintegro convencional, teniendo en cuenta que la convención aportada por la parte demandante no cuenta con depósito, como ya se indicó. En este sentido, se negará la pretensión de reintegro de los demandantes, teniendo en cuenta que, como ya se dijo, no se ve condición especial alguna de los demandantes, ni tampoco se puede concluir de la convención aportada ningún derecho, ni extraer ningún derecho, teniendo en cuenta que la misma no cuenta con depósito, como ya se indicó. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de indemnización por despido sin justa causa, al no contar la convención colectiva aportada con nota de depósito y al no dársele ningún efecto al artículo 8 de la misma, en el sentido de tener que los trabajadores demandantes estuvieron vinculados a través de contrato a término indefinido, a ninguna indemnización por tener contrato a término indefinido tienen derecho. Por su parte, y solo en gracia de discusión, de solicitarse la indemnización por el no preaviso en tiempo a la finalización de los contratos a término definido, en las posiciones 64 al 72 reposan los preavisos superiores a un mes que fueron efectivamente notificados a los demandantes. Aunado a lo anterior, reposa la confesión de algunos de los accionantes, donde precisan que fueron preavisados en enero, 2 meses antes de la terminación de su contrato, otra razón más para negar la pretensión indemnizatoria. Costas a cargo de la parte demandante. Primero, el despacho, en vista de lo expuesto en el presente proveído, el juzgado segundo laboral del circuito de Buenaventura, Ministerio de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la sección de inexistencia de la obligación, lo que hace innecesario el estudio de las demás secciones propuestas por las demandadas, y en consecuencia se absolverá a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, S.A. como a la acción SAS de las pretensiones de la demanda. Segundo, condenar en costos a la parte demandante. Se señalan agencias en derechos, las cuales se interpondrán a cada uno de los demandantes en la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente. Tercero, en el evento de no ser apelada la presente decisión, consultes al superior por haber sido adversa a la parte demandante. Cuarto, la presente decisión se notifica a las partes en estrados. Previo a otorgarle uso de la palabra a las partes, a efectos de que, si lo desean, interpongan el recurso que deben considerar. Se les recuerda que para efectos del recurso cuentan con la máxima de 20 minutos para su exposición. Iniciamos con la parte demandante. Doctor Jorge, tiene el uso de la palabra. Doctor Jorge, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Perdón. Yo lo escucho, señor juez. Sí, señor juez, le lo escucho perfectamente. Se debió haber desconectado porque hasta ahorita yo lo vi allí. Ahí está. Doctor Jorge, tiene el uso de la palabra a efectos de que interponga el recurso, los recursos que bien considere. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, indico que interpongo recurso de apelación. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctor Jorge. Listo. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente. La convención colectiva que está ingresada al expediente sí tiene los sellos indicados por el Ministerio del Trabajo, pero aparte de ello, tenemos que tener en cuenta que dicha convención en ningún momento fue tachada o desconocida por la entidad Sociedad Portuaria, cuestión que se hacía al inicio de contestar la demanda. Conforme la sentencia CSJ 20.0037/2017 se indica. Ahora bien, aun cuando con existencia la sala ha reiterado que la nota de depósito y las convenciones colectivas resulta ser un requisito indispensable para poder generar los derechos en ella contemplados, toda vez que el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo impone el cumplimiento de tal actuación, incluso exigiendo que se haga en el término de 15 días siguientes a la suscripción del acuerdo. Como se dijo, por ejemplo, en la sentencia SL 34.125/2014, SL 4427/2014 y SL 930 del 2014, presupuesto que además, y contrario a lo firmado por el recurrente, en el expediente cuenta con el debido respaldo. Es de advertir que el tema relativo a la validez de la convención colectiva en que se amparó el tribunal para resolver la controversia no fue planteado
al contestar la demanda como argumento del ataque. Acá en ningún momento, señor juez, la convención colectiva fue desconocida o fue tachada de falsa. Téngase en cuenta además que en mala fe la doctora Liz indica que no sabía si los trabajadores estaban sindicalizados, cuando claramente lo estaban y los volantes de pago lo indicaban. Es más, en una pregunta dijo, podría ser por estrategia jurídica, etcétera. Ya, y lo digo con todo el respeto posible, porque hay que ser astuto en esta profesión, la verdad. Ahora bien, doctor Jorge, ¿me desconecté yo o se desconectó el doctor Jorge? Ya lo dejo aquí, doctor. Doctor Jorge, se desconectó. se había caído la conexión. No se preocupe. Llegar a ciertas exigencias como pretender, por ejemplo, que en un poder o en una demanda estén liquidadas las pretensiones con las cuantías en las cuales se deben dar. Ya, es decir, es algo que es exceso ritual manifiesto. Ahora bien, como lo he dicho, o sea, en ningún momento fue controvertido, fue indicado al responder a la demanda, que era la oportunidad procesal, de que esa convención no lo era. Es más, podemos observar inclusive que la doctora Liz indicó que no sabía si los trabajadores estaban sindicalizados, inclusive en algunas preguntas, al indicar que qué diferencia había entre la convención colectiva, la literatura de tal artículo y otro artículo, dijo simplemente es la numeración. Hay cuestiones las cuales son aprendidas en tercer semestre de Derecho, en la materia, en las cuales no se pueden desconocer, lo que tiene que ver con la primacía, la realidad sobre las formalidades, no es únicamente, como en algún momento discutir en un grupo académico, lo que tiene que ver con contratos realidad, sino también por poner un ejemplo, lo que hemos visto nosotros en algunos momentos que han intentado liquidar una subdirectiva de CNTT de Colombia, cuando dice cuál fue el objetivo realmente de hacer una reunión que era una fusión o era algún otro acto jurídico. Entonces hay que tener en cuenta, si verifica, señor juez, la convención colectiva, usted notará unos sellos los cuales la documentación tiene, pero además de eso, en ningún momento al responder la demanda dicho documento fue negado, fue tachado de falso, ya fue posteriormente en el interrogatorio de parte, y recordemos un principio general de derecho que dice que nadie construye su propia prueba, el cual se está desconociendo, en el cual indicó ella, de hecho está en el interrogatorio, de que no tenían diciendo que no tenía, me dijo algo así, recuerde que esa pregunta, eso se acredita con otra forma, es decir, no procedió a contestar la pregunta, sino a controvertir lo que yo estaba indicando. Si bien es cierto, tenía doble calidad de apoderada judicial y representante legal y podía incluso objetar las preguntas, tampoco podía extralimitarse en ese momento. Entonces tenemos esa cuestión respecto a la convención colectiva. Ahora bien, señor juez, hay una cuestión que debieran enseñar también a todos, de lo que llama la prueba diabólica, es decir, que prueba quien esté en mejor posición de probar. Nos corresponde a nosotros demostrar que se tenía el mismo cargo y se realizaban las mismas funciones, pero hay cuestiones las cuales no es posible, no está en la órbita del trabajador probarlo, sino está en el manejo interno de la empresa. Es decir, al momento de tener una retribución distinta a una persona que tiene el mismo cargo y las mismas funciones, no se puede indicar al alcalde de Los Cocos alegremente, como tiende a hacerlo en Buenaventura, y conocemos la idiosincrasia de Buenaventura, sin embargo la doctora Liz no es de Buenaventura, decir, por ejemplo, como que indique como si tiene la misma antigüedad y todo ello. ¿Por qué? Porque para eso debe haber unos formatos específicos, unas evaluaciones específicas las cuales sustentan el tratamiento diferencial. Por poner un ejemplo, una evaluación del desempeño, lo cual muestra que una persona, estando en el mismo cargo, realizando unas funciones, da un valor agregado distinto a la empresa que Sutanito, Esperancejo, que el secretario de un juzgado o Patricia, cualquier cosa, o Marcela. Ya, es decir, esas diferencias ya debería, ¿cómo es que se llama? Deberían mostrarse de manera clara. Y el trabajador está en menos posición de probarlo que lo que es la empresa, que es la parte fuerte. Tenemos también eso. Ahora bien, señor juez, si usted lo citó de manera clara respecto a los contratos laborales, porque con el primer problema jurídico de la hora labor, dice la hora labor la cual es indicada por la empresa. En el contrato laboral simplemente no está cuál es la hora labor, no es determinable. Y es una obligación de que esa hora labor como tal sea determinable. ¿Por qué? Porque son 3 eventos en los cuales se puede contratar por hora labor, que son labores accidentales o transitorias, que son suplir licencias, ya sea de maternidad, de que se fracturó una pierna,
o picos de producción. No se pueden entender picos de producción, y está mal entendido por el despacho judicial, cuando, cuando el objeto de la empresa crece. Cuando el objeto de la empresa crece y esta empresa compra más maquinaria a fin de suplir la operación. Un pico de producción es, por ejemplo, en el sector aéreo, cuando en el mes de junio y julio, en determinadas épocas que están de vacaciones los estudiantes, se aumentan los vuelos, por lo cual de pronto, por misión temporal o X o Y empresa, llegan y contratan un personal para que supra, para que ayude con ese pico de producción. No podemos hablar acá de un pico de producción cuando unas contrataciones que perduraron en el tiempo, por más de 4 años, y pensar una cosa distinta sería algo totalmente ridículo, ya, de que eso sería un pico de producción como tal. La ley es la ley y el artículo 84 de la Constitución indica que la ley, digamos, de que se debe aplicar como tal. Y el artículo 28, si mi memoria no me falla, el Código Sustantivo del Trabajo indica que las palabras de la ley deben de hacer el sentido obvio en ellas dado. Ya, son 3 eventos. Recordemos que fui supremamente puntual al momento de preguntarle al representante legal de acción si estaban algunos otros eventos de los contratos. Si pueden observar ya el tribunal, independientemente de que toque el doctor Carlos Corredor, la doctora Patricia, si esos 3 eventos se estaban dando, se observará que ninguno de esos 3 eventos se dieron. Puede verificarlo en el interrogatorio de doctora Claudia, aun cuando ella dice que yo quise decir algo distinto a lo que ella indicó, está textual, o inclusive en los contratos, textualmente lo indicado por el juez, que dice, la obra de labor determinada por el solicitante, algo así, en sustancia. Pero esa obra de labor no está en ningún lugar del contrato. Quedó aquí probado claramente la responsabilidad de lo que es un operador, y también por un incidente un poco ajeno, entre comillas, respecto a lo que pasaba con el doctor, perdón, con el señor Pedro, respecto al día de ayer. Todas esas cuestiones no fueron observadas por el despacho, y digamos que esta última, por ser un incidente aparte, no tenía que haber sido observada de una forma u otra, pero sí tenga en cuenta las preguntas que la doctora Liz Patricia realizó. Ella pretendió suplir su inactividad probatoria respecto a mostrar, hombre, el señor Pedro tenía este tiempo en la empresa y hay una escala salarial, la cual no me estoy inventando, que diga ella. Existe una escala salarial la cual indica esto y esto. Es que si esta escala salarial no existe. Y conforme al artículo 163 del Código Penal del Proceso, era su obligación como tal aportarla. Yo lo digo acá y lo digo de manera muy respetuosa. Es una sentencia de que si bien hizo algunos estudios, está totalmente parcializada al lado de lo que tiene que ver lo que tiene que ver con la empresa. Inclusive al punto de saber y renunciar conscientemente a la verdad, como ha pasado en otros casos, por ejemplo, una vez que me negaron por un poder que no tiene las pretensiones, algo así, y de hecho habían como 20 cosas que el tribunal revocó 19 y dejó nada más una sola, en la cual, ¿cómo es que se llama? Por eso confirmó. Son errores los cuales no son tonterías, sino terminan perjudicando gravemente al trabajador. Y en eso es importante la función de que el juez esté siempre actualizado, sea estudioso, sea juicioso y vea mucho más allá de lo que eventualmente pueda parecer oscuro. Ya, porque vemos aquí unas personas, inclusive cuando vemos que la doctora Liz Patricia, bajo juramento, decía, obviamente, no conocer unas cosas las cuales por su actividad debía conocer, como si estaban sindicalizados, decía no conocerlo, incluso diciendo, puede ser estrategia jurídica, y el despacho lo permitió. En esa parte el despacho sí no ha sido exigente. Entonces tenemos eso en principio, lo que tiene que ver con la convención colectiva. Pueden verificarlos, señores magistrados, Patricia o quien resulte, el doctor Carlos, quien resulte ser, los sellos los cuales la convención tiene. Ya, y que aparte, al momento de responder la demanda, Sociedad Portuaria Buenaventura en ningún momento dijo, no señores, esa no es la convención colectiva, la desconozco, esta es. Sino viene a hacerlo, ya posteriormente, al finalizar el debate, intentando sorprender a la otra parte. ¿Es eso ético? No, no lo es. Ni el director del despacho, ni de ninguna de las partes presentes. Bueno, la doctora Claudia sí no tiene culpa. Ya, tenemos eso, tenemos lo otro. Son 3 eventos, 3 y no más, pare de contar, que se pueden contratar por temporales.
picos de producción, labores accidentales o transitorias, y lo que tiene que ver con las licencias. Ninguno está aprobado en el expediente, por lo cual, al no estar aprobado, se convierte en un contrato a término indefinido, que es uno de los primeros presupuestos. Y lo que se busca acá como tal, como indiqué anteriormente, y creo que fui sumamente claro en eso, pero bueno, es que bajo ese presupuesto ya el contrato a término indefinido. Ahora bien, lo otro, respecto a una convención colectiva que no convence al despacho, por lo cual ya indiqué, por lo cual no estoy de acuerdo, porque primero que todo que sí tiene sellos, y segundo, que no fue desconocida por la parte en la oportunidad procesal. Y recordemos, las oportunidades procesales son perentorias. Así de simple. Tenemos de que los contratos debían ser pasados a término indefinido y no lo fue. Aparte de eso, al momento de leer, no sé el artículo porque el despacho agregó una línea la cual no estaba allí, que decía, porque el artículo que dice es tener 3 contratos a término fijo de las 3 renovaciones y que exista la vacante. No dice algo más, pero ahora bien, si llega a ser un factor de controversia que exista la vacante, eso se puede ver claramente en lo que duraban con cada persona. Ahora bien, señor juez, Código de Comercio. Muy chévere y todo el Código de Comercio, pero tenemos legislación autónoma y tenemos que el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo dice, se entiende por sustitución de empleadores, todo cambio un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocio. Dice lo siguiente, responsabilidad de los empleadores, artículo 69. Primero, el antiguo nuevo empleador responde solidariamente por las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquel, pero sí el nuevo empleador la satisfaciere, puede repetir contra el antiguo. Eso fue totalmente conocido por el despacho en virtud de un artículo del Código Comercial que no era aplicable de manera puntual al caso. Segundo, el nuevo empleador responde a las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución. Tercero, en los casos de jubilación cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa situación deben ser cubiertas para el nuevo empleador, pero este puede repetir contra el antiguo. 4. El antiguo empleador puede acordar con todos o con cada uno de sus trabajadores pagos definitivos de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento de la sustitución. Ese es un punto que no se hizo acá. Como si se tratara de retiro voluntario. No se hizo. Sí que se entendiera terminado el contrato de trabajo. Quinto, si no se celebrara de acuerdo ante dicho, el antiguo empleador debe entregar luego el valor total de las cesantías de la cuantía en la que esta obligación fuera exigible, suponiendo que los respectivos contratos hubieran de extinguirse por retiro voluntario en la fecha de sustitución y que aquí en adelante queda a cargo exclusivo del nuevo empleador el pago de las cesantías que se vayan causando, aun cuando el antiguo empleador no cumpla con la obligación. El nuevo empleador puede acordar con todos o cada uno de los trabajadores el pago definitivo. ¿Qué pasa? Como decían acá los sindicalistas, porque de hecho yo no lo soy, sino simplemente un abogado acá de Accional Judicial, de Avianca y de SNTT de Colombia, bueno, de sindicatos Avianca, claro. Al momento de hacer sustitución se llevan su hijo bobo, la convención y todos los problemas que tenga cada uno de los trabajadores. Eso fue conocido por el despacho en virtud de una norma comercial. Y recordemos, señor juez, que las normas laborales priman sobre otras normas. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero que fue desatinada la sentencia proferida por el despacho judicial. Y le pido al Tribunal Superior de Buga, que fuera de clientelismo u otras cuestiones, proceda a revisar los argumentos y no pase con otras situaciones en las cuales ha revocado 19 situaciones del despacho judicial y por una ha confirmado, por decirlo así, sino que entre a mirar de fondo los argumentos acá indicados. En ese orden de ideas, dejo sustentado mi recurso de apelación que se entiende por cada uno de los trabajadores demandantes. Muchas gracias, señor juez y partes presentes. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctora Liz tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez, sin recurso. Doctora Claudia tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor juez, sin ningún recurso en virtud de que no hubo condena para mi representada. Muchas gracias. Así las cosas, este despacho judicial emite el auto interlocutorio número 32, a través del cual se concede el recurso interpuesto por el doctor Jorge Arturo Tejada como apoderado judicial en la parte demandante en el efecto suspensivo, y se remite a la sala, y se ordena remitir el presente proceso a la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Bugavalle, para que se surta el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial en la parte demandante. Esta decisión queda notificada a las partes en estrados. Así las cosas, y teniendo en cuenta que durante... Deme un segundo que se va a descargar el computador. Y teniendo... durante toda la diligencia se constató la comparecencia virtual de las partes, y se les indica a las partes de la misma manera que la presente audiencia se da constancia en un acta que se encuentra suscrita por la doctora Laura Isabel Núñez Bueno y por José Luis Orcasitas Sánchez, que funge como juez. Acta a través de la cual se encuentra un breve relato de las actuaciones o de las etapas aquí agotadas, y acta que será compartida una vez sea por mí finalizada. De la misma manera se les comunica a las partes que una vez en la plataforma LifeSafe nos remita la grabación de la presente diligencia, será compartida a las partes. Previo a terminar la presente diligencia, le pido disculpas a las partes, tanto por la vocalización en la diligencia, sino que desde las 10 de la mañana no tengo agua y estoy totalmente seco de la boca. Entonces está complicado y hace bastante calor acá. Así las cosas, siendo las 4:40 del 28 de enero del año 2022. Este despacho declara finalizada la presente audiencia. Que tengan buenas tardes, doctores. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes igual a todos. Que estén muy bien.